Continuamos, Luis. Sí, permítame para participar también. 6:37, sí, 6:37. No, muy interesante la participación de Pablo. Creo que toca varios puntos, no solo este final que nos da ahí el consejo para tomar varios puntos en toda su intervención muy interesantes que vamos a tomar nota porque realmente, digo yo, cambia algunas perspectivas, ¿verdad? Sí. Cuando lo escuchamos de verdad. Pero bueno, vamos a continuar hoy porque hay otros temas. Está sucediendo algo también, tal vez en algo que no es muy normal o muy común escuchar de este lado, o tal vez para nosotros, que es en Sahara Occidental. Sí. Ya habíamos hablado a principios de este proyecto de Conexión Mundial, alguna vez tocado ciertos temas, principalmente con la migración Sí. entre España y Marruecos. Pero bueno, Que es como es irse al otro polo, porque cuando hablamos en su momento sobre esto, fue una ola migratoria muy pesada, una situación humana muy fuerte, pero se debía a una reacción de Marruecos a la decisión de España de haber acogido en un hospital a uno de los líderes del Frente Polisario por coronavirus. Entonces Marruecos, como represalia, decide abrir sus fronteras y dejar que pase quien sea, ¿verdad? Bueno, y Hoy cambia el escenario y ahora España es quien le da un voto de confianza y apoyo a Marruecos. Pero y eso es todo un tema, ¿cómo vemos la migración como moneda de cambio? Como moneda de cambio, exactamente. Sí, por supuesto. Eso fue para España una decisión terrible y para Marruecos me imagino que se restregaba las manos, ¿verdad? Sintiéndose como algo, utilizar a la humanidad como un elemento de venganza, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, algo que viene ya a su final, digamos, esta crisis España-Marruecos con este reconocimiento más bueno, bien. no es el final del todo. Creo que es un inicio de algo también. Es algo interesante, sí. Pero, un cambio completamente. Sí, y lo mejor para este tema es tener algún invitado especialista que nos explique. Y de hecho, yo quería, saludar primero a nuestro gran amigo Brian Acuña, quien nos pone en perspectiva siempre y nos hace entender a fondo lo que ocurre en África, en Oriente Medio y todas estas zonas que son tan alejadas, no solo en distancia, sino también en la óptica que tenemos como en percepciones, nosotros, exacto, de información cultura, incluso. Todo, sí. Y de hecho que le digo, y de paso de una vez, de los podcasts son los más escuchados los de Brian. Muy bien. Y yo quería decirle precisamente a Brian que para poder empezar esta entrevista debemos empezar por un poco de contexto, porque estamos hablando de un conflicto en Sahara Occidental que data desde 1975. Son muchísimos años de crisis. Ahora, fuera de micrófonos, hablábamos con Felipe y decía Felipe, ok, estábamos en la crisis de Ucrania, pero hay una crisis acá que está todavía más complicada, que tiene un contexto mucho más profundo y que no conocemos a fondo. Entonces, creo que, Brian, primero, bienvenido, y segundo, lo más importante es que nos pongas un poco en contexto a nosotros, a quienes nos escuchan y a quienes nos van a escuchar también, sobre qué es lo que ocurre en Sahara Occidental. Bueno, primero que nada, buenas tardes allá en cabina y buenas tardes a todos los que nos están escuchando y que nos ven también a través de los diferentes canales de este programa Conexión Mundial. Sí, es un tema que, como bien mencionas, pues es un poco fuera de lo común. Creo que si África nos parece un continente desconocido en muchos aspectos, el Sahara Occidental pues no nos es tampoco muy cercano, a pesar de que durante muchos años Costa Rica incluso fue de los países que tuvo reconocimiento sobre este territorio, pero es una zona que está en una plena disputa. Se habla de los años 70, sin embargo, técnicamente desde la propia independencia de Marruecos en el año 1956 ya se viene dando pues un proceso en el cual se reclama esta zona como parte integral histórica del territorio marroquí, y es a partir de esto que se da todo este contexto de conflicto que se ha mantenido a lo largo de casi ya pues, más de 40 años en su parte posterior al proceso de descolonización de esta zona. Bueno, hay que mencionar, por supuesto, de que los primeros asentamientos coloniales españoles
no son del siglo pasado, sino que datan incluso desde el siglo XV, ¿verdad? Que han tenido presencia acá, y es en los años 70 ya del siglo anterior que cuando se empiezan a dar los diferentes procesos de descolonización tardía, que son los que ocurren principalmente en África, queda una región ahí sin una pues situación completamente fija o completamente segura, que es este territorio que llamaron el Sahara Occidental, ¿verdad? Que tuvo en algún momento problemas tanto con Marruecos, que es uno de los que lo reclaman y que intentaron incluso invadirlo en los años 70, ¿verdad? A través de esta denominada Marcha Verde, que llevó incluso a meter 300.000 marroquíes entre militares y población civil con la intención de marroquizar el territorio del Sahara Occidental. Y por el otro lado también en algún momento tuvieron conflictos entre el Frente Polisario, ¿verdad? Que es un actor sumamente importante en este conflicto del Sahara Occidental. Tuvieron conflicto tanto con Marruecos como lo han tenido también en algún momento con el territorio de Mauritania, con el cual incluso se firma un acuerdo de paz en el año 1979. Sobre eso es interesante ver cómo se han venido generando momentos importantes, cómo la ONU también ha tenido intervenciones y se ha llamado a la posibilidad de un referéndum, y cuesta mucho no mencionarlo, y lo mencionábamos hace unos minutos hablando de Nicaragua con nuestro otro invitado. Al final se confía demasiado la estabilidad, la autonomía de una región a organizaciones grandes como la ONU, la OEA. La ONU ha sido un interventor en todo este proceso. Sin embargo, de sus declaraciones y de que Marruecos haya presentado su plan de autonomía, no ha pasado, y el conflicto sigue. Muchas vidas se han perdido, y además muchos refugiados. Leía que como, no me acuerdo si 180.000 personas han emigrado de la zona, y que muchos se encuentran incluso en el puro desierto porque no tienen refugio o dónde desplazarse. Entonces, el conflicto sigue siendo lo que decía ahora Felipe, la situación humana no solamente de quienes migran, sino también de quienes sufren en esta región. Sigue estando, y las organizaciones y los países integrantes siguen sin avanzar. Sí, hay un detalle interesante. De hecho, cuando me pediste acompañarlos hoy, pues hice un listado de momentos históricos interesantes con respecto a este conflicto, ¿verdad? Yo mencioné solamente una parte y me quedé un poquito corto. Pensé que me iban a hacer alguna pregunta o algo en el camino, pero sí, digamos, me quedé un poquito corto con algunos de los elementos históricos y de la participación de organismos internacionales. Incluso no solamente la ONU ha estado ahí pendiente, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, donde incluso se ha planteado, ¿verdad? Pensemos además que con la aparición del Frente Polisario en un proceso todavía de Guerra Fría, en algún momento el Frente Polisario recibió mucho apoyo y mucho soporte por parte de la Unión Soviética en aquellos años, ¿verdad? En un contexto en el cual pues toda alianza era bien vista. Incluso si no me falla la memoria, miembros del Frente Polisario se entrenaban con otros grupos, ¿verdad? De corte soviético. Incluso, digamos, se habla mucho de una relación interesante entre los grupos de resistencia palestino y el frente del Frente Polisario también, ¿verdad? Que han buscado de alguna manera pues un proceso igual de independencia, donde quizás si hacemos un contrapeso entre cómo ha sido la situación de los palestinos y cuál ha sido la situación del Sahara Occidental, creo que los palestinos la han tenido más cerca, ¿verdad? Porque incluso el Sahara Occidental ni siquiera tiene pues un arraigo mediático como si lo tiene el conflicto palestino hasta cierta manera. Aún así, pues por supuesto tiene sus grandes diferencias, pero ha habido una participación, incluso desde los años 80, ¿verdad? Ha habido una participación tanto de la Organización de la Unión Africana, que es la otra organización supranacional bastante importante y que además le da un reconocimiento a la zona del Sahara Occidental como un territorio en proceso de descolonización, ¿verdad? Que es el término que siempre se señala, y las Naciones Unidas, que incluso, digamos, haciendo ahora un recuento, han declarado o han realizado al menos aproximadamente 140 resoluciones en total sobre el Sahara Occidental
desde el año 1958, incluso, ¿verdad? Que es donde se empieza a pedir todos los procesos de descolonización y un referendo de autodeterminación. Incluso, digamos, en todos estos procesos han pasado varios secretarios generales de las Naciones Unidas, donde, por ejemplo, Kofi Annan en el año 2002 hablaba de una propuesta de partición del Sahara Occidental, ¿verdad? Para tratar de solventar y darle algún tipo de territorio a esta zona saharaui que no ha tenido ningún proceso de autodeterminación, mientras que conforme va pasando el tiempo, pues va ganando mucho más fuerza la tercera vía, ¿verdad? Que es este proceso en el cual se ha aceptado de alguna manera que Marruecos tenga, digamos, control del Sahara Occidental y lo que se llegue a hacer sea un proceso de autonomía, ¿verdad? Un tipo de zona autonómica saharaui sin que esto incluya un proceso de autodeterminación. Lo que mencionabas inicialmente referente al referendo, ese referendo se viene planteando desde la propia salida de los españoles en los años 70, en el año 1981 incluso Marruecos habló de que ellos estaban de acuerdo en llevar a cabo este referendo, el mismo nunca se llegó a ejecutar, tuvo sus negativas, ¿verdad? Empezaron a generarse incluso roces entre Marruecos y Argelia, ¿verdad? Roces que vienen históricamente pues marcándose, incluyendo el tema de la situación de los saharauis. Y por el otro lado, en los años 90 nuevamente se habla de este referendo, ya existen listas de personas que podrían votar en este referendo para ver cuál resolución tomar, pero para los intereses de Marruecos, la zona saharaui ellos la quieren como parte de su propio, como que si fuera parte de su territorio, ¿verdad? Las decisiones que toma ahora Pedro Sánchez de España de declarar esta zona como una zona que podría tener autonomía al gobierno marroquí, pues vienen muy en contraposición de lo que dicen las resoluciones de las Naciones Unidas e incluso, digamos, de los intereses que tiene el máximo representante de los saharauis, que es el Frente Polisario, ¿verdad? Que incluso tiene pues sus polémicas internas. Ahora mencionaban ustedes de una manera bastante particular la situación de Brahim Ghali, ¿verdad? Que es el presidente o el secretario del Frente Polisario, se le denomina también presidente o líder de la República Democrática Árabe Saharaui, ¿verdad? Este estuvo internado en un hospital español por COVID y pues en estos días se da este giro político poco amistoso por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que incluso tiene la negativa de miembros de su propio partido, ¿verdad? Que no aceptan este giro de España, porque España es el que debería de alguna forma ser el máximo garante de este proceso de autodeterminación saharaui que nunca se llegó a ejecutar. Y pues en este cambio que hace, pues se ven que hay intereses también de por medio por los cuales se da este movimiento. Ya recordemos incluso que en algún momento el gobierno de Donald Trump, ¿verdad?, habló con el rey actual de Marruecos, que es Mohamed VI, y le dijo que ellos aceptaban la zona saharaui como un territorio históricamente marroquí, algo que por supuesto no fue bien visto por todas las posiciones estadounidenses, pero que ha llevado incluso a un giro muy interesante en las relaciones del mundo árabe con Marruecos y en algunas movidas también incluso relacionados con Estados Unidos, que en alguna medida han visto este giro de la política estadounidense como una extensión a los denominados acuerdos de Abraham, ¿verdad?, que se negociaron entre países del Golfo y el Estado de Israel en el año 2020. A mí, Byron, perdón, me gustaría, ahora que mencionas eso y mencionas del cambio que puede dar esto en la geopolítica de África, también en dónde quedaría entonces en este paso Argelia, porque bueno, ya después de esto rechazaron la postura de España como uno de los aliados del Frente Polisario, y sin embargo José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores español, pidió o dijo que siempre han sido un socio fiable y que la relación estaba llamada a perdurar en el tiempo. Importante aquí también notar que sigue siendo Argelia el mayor suministro de gas a España. Es posible que lo que llegue a ocurrir es que no cambie demasiado la situación. De hecho, que de alguna forma existe pues un vínculo pues inquebrantable entre Marruecos y Argelia, a pesar de que tienen muchos conflictos entre países, ¿verdad? Pero
por este vínculo que existe y esta conexión que tiene Marruecos con las zonas españolas y con las zonas europeas, y ahora que se vino la guerra de Ucrania, ¿verdad? Que ha sido pues un cambio de paradigma bastante particular y buscando mercados alternativos que puedan brindar gas al territorio europeo, es probable de que este vínculo entre Marruecos y Argelia, por lo menos por una cuestión de intereses económicos, sigan creciendo y sigan pues fortaleciéndose. Incluso en estos días salió un artículo en el diario Cinco Días del país, ¿verdad? Que habla mucho de temas económicos y tienen un artículo muy interesante que dice Argelia y Marruecos están condenados a entenderse en lo económico con España, ¿verdad? Incluso hace un balance de toda la cantidad de comercio que hay entre ambos, entre los tres países y cómo esto podría ocasionalmente pues fortalecer todavía mucho más el vínculo entre Argelia y Marruecos por un interés económico con el territorio español. También de alguna manera, y creo que ustedes lo mencionaban al inicio de la nota, se hablaba de que esto podría evitar que también Marruecos siga dejando a rienda suelta la salida de tantos migrantes, ¿verdad? Que intentan a través del territorio marroquí, que es una de las vías con las cuales intentan llegar a Europa, ¿verdad? A través de los enclaves de Ceuta y Melilla, que ocasionalmente, pues, Marruecos ponga un poquito más de mano dura de la que ya pone, porque incluso Marruecos se comporta de una manera un poquito despiadada, podríamos pensar, con algunos de los migrantes, principalmente migrantes subsaharianos, que atraviesan su territorio tratando de llegar a territorio europeo y podrían eventualmente también pues poner un poquito de lado los reclamos históricos también que hace Marruecos con respecto a los territorios de Ceuta y Melilla. Entonces, todo va ligado de alguna manera, ¿verdad? Esta relación con Argelia, junto con Marruecos, tratar de mantener una vía alterna, ¿verdad? De gas y de algunos productos estratégicos que está necesitando Europa, más el tema de los flujos migratorios, podría, digamos, ser un aliciente para fortalecer esta posibilidad de romper con esa política respecto a la zona saharaui, ¿verdad? Hay quienes pagan el pato de la fiesta, como se diría popularmente, pues la población saharaui, que no va a tener un proceso de autodeterminación, sino que cada vez se van viendo más aislados, más olvidados, ¿verdad? Porque incluso ni siquiera son un estado reconocido por el sistema internacional, son reconocidos por algunos países de la Organización de la Unión Africana, pero a nivel internacional los saharauis pierden cada vez más reconocimiento. En algún momento tuvieron el reconocimiento de al menos 80 países del mundo. En la actualidad, si no me equivoco, tienen apenas el reconocimiento de unos 30, 25 países por ahí que los reconocen, lo cual pues lo lleva a una situación cada vez más de estado paria o de territorio paria, que van a tener que tomar una decisión por subsistencia de su propia población, una población que incluso, digamos, población de habla española en muchos casos, pues van perdiendo hasta ese carácter propio para tener que ajustarse a la nueva realidad geopolítica que ya, digamos, ha dejado atrás el momento fuerte que fue durante la Guerra Fría y posteriormente, pues, han quedado en la situación en la que se encuentran hasta este momento. Ya para concluir, Brian, porque nos quedan 3 minutos y tal vez brevemente, ¿cómo ahora usted hace esa mención, ¿verdad?, de cómo países como España están buscando estrechar relaciones con países como Marruecos ante las crisis que se está viviendo en Ucrania y Rusia? ¿Cómo han venido emergiendo países y alianzas no tan sólidas y que se están haciendo más sólidas debido a este choque que existe entre Rusia y Ucrania? Marruecos, como usted lo menciona, ahora es un punto importante. ¿Tiene que ver, cuánto tiene que ver o de qué forma la decisión del presidente Pedro Sánchez o la declaración del presidente Pedro Sánchez en torno a toda esta situación o a esta crisis que se está viviendo? Bueno, hay que entender de que el mundo está entrando en un reordenamiento de fuerzas, ¿verdad? A través de este conflicto que se da entre Rusia y Ucrania, ahí se puede ver un reacomodo de fuerzas y hay que tratar de tener lo más cerca posible algunas alianzas, ¿verdad? En algún momento veíamos como una amenaza a la organización del Tratado del Atlántico Norte las movidas políticas que estaba teniendo la República de Turquía con Erdogan y su sistema tan
sultanesco de moverse, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto cómo Turquía pues ha asumido un rol sumamente importante en esta crisis de Ucrania contra Rusia para una situación de contener, ¿verdad? Un poco las salidas rusas a través de los Dardanelos y demás, y el Bósforo y demás. Entonces, cambia un poco ese paradigma del reordenamiento de lo que estaba haciendo Turquía. La propia Turquía pues se acerca de nuevo a la OTAN, ¿verdad? Un giro bastante inesperado, y todo fue obligado a esta movida que hace el presidente Vladimir Putin con su invasión sobre Ucrania. Y lo mismo ocurre con el territorio de Marruecos y esta relación incluso que van a tener que estrechar a regañadientes con Argelia, ¿verdad? Por una situación económica, y que se ven obligados nuevamente por una situación anexa, un tercer, digamos, un tercer esquema que está ocurriendo, que es el de la crisis entre Ucrania y Rusia, perdón. Acá de nuevo, los que van a terminar pagando son aquellos que fueron quedados a través del tiempo, a través de los diferentes conflictos, y va a ser más importante en estos momentos asegurar un vínculo, digamos, fuerte económico para Argelia y Marruecos con respecto a Europa, que tratar de resolverle la vida, digamos, a algunos centenares de miles de personas que están en el Sahara Occidental, y que eventualmente pues se van a ver, digamos, pagando una situación histórica, que es lo que está aconteciendo en estos momentos en todo el mundo, ¿verdad? Lo vemos ahora con el Sahara Occidental, pero es probable que lo vayamos a ver también con el Donbass, con Crimea, que lo vayamos a ver también con la Transnistria u otros territorios, donde incluso en el Medio Oriente también lo vamos a ver incluso en algún momento, y lo podemos conversar, donde vamos a ver cómo estas situaciones de conflictos históricos van cambiando dependiendo de las circunstancias pues, que están ocurriendo en el momento. Perfecto, Brian, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Mundial. Gracias nuevamente, porque siempre hay un espacio, un tiempo que usted saca para atendernos. Con muchísimo gusto, y estamos a la orden en cualquier momento. Y nosotros nos vamos, chicos. Felipe, muchas gracias. A ustedes, más bien, hoy dimos un paseo bastante extenso, Sí. de lado a lado, pero bueno, ha sido todo un gusto. Muy buenas noches. Nos vamos, Luis. Buenas noches, sí, nos encontramos el próximo viernes y los dejamos con los compañeros de 13 Costa Rica Noticias.